Bienvenidos a todos en el marco de la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Escuela Eva Perón, correspondiente a la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Vamos a presentar arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. Ante todo quiero presentarme, principalmente para los alumnos que aún no nos hemos podido conocer debido a la pandemia. Mi nombre es Catalá Schonfeld Henry, yo soy médico, especialista en cirugía vascular y flebolinfología, docente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Escuela Eva Perón, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. Como siempre remarco en estas presentaciones, tienen el fin de jerarquizar el tema, pero el alumno no debe desestimar los libros y la bibliografía indicada por la cátedra. Para la clase de arteriopatía obstructiva crónica nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Reconocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad arterial obstructiva crónica, identificar los factores de riesgos vasculares, conocer la metodología diagnóstica y las distintas opciones terapéuticas. Desde ya el alumno, teniendo en cuenta que está cursando la materia de clínica quirúrgica en el último año de la universidad, de la carrera de medicina, debe tener incorporados para poder comprender bien esta presentación conocimientos previos, principalmente anatómicos, de todas las estructuras vasculares y sus relaciones, los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, semiología y farmacología que han sido incorporados durante la carrera de medicina. La arteriopatía obstructiva crónica de los miembros inferiores se define como la disminución del flujo sanguíneo de los miembros por enfermedad arterial obstructiva desarrollada en forma crónica. La etiopatogenia de esta enfermedad son la ateroesclerosis, como la más destacada, la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger, el atrapamiento poplito y la enfermedad quística en menor frecuencia. La ateroesclerosis tiene identificados factores de riesgos que deben ser muy bien conocidos como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad y estrés. Por otro lado, es importante destacar que la enfermedad vascular aterosclerótica es una condición progresiva que puede afectar en un mismo momento múltiples territorios vasculares. De ahí se observa este cuadro que trata de expresar que frente a un paciente que presenta un signo clínico y que es diagnosticado con enfermedad arterial periférica, hay que valorar muy bien la presencia simultánea de enfermedad coronaria y de enfermedad cerebrovascular. En un estudio de referencia muy interesante publicado, se dice que el 63% de los pacientes que presentan clínica de enfermedad arterial periférica coexisten con enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. De ahí la importancia de destacar que estos pacientes con aterosclerosis son pacientes panvasculares y hay que valorarlos muy bien a la hora de su presentación clínica, ya sea desde la enfermedad arterial periférica o desde la enfermedad coronaria o cerebrovascular. La clasificación de Fontaine nos va a permitir, a través de la clínica del paciente, ubicarlo en estadios según su enfermedad. Y es la clasificación más importante que nos va a permitir posteriormente pensar en los estudios de diagnóstico adecuados y en qué pacientes van a tener necesidad de tratamientos invasivos. El estadio 1 es el paciente asintomático, que eventualmente, por algún estudio diagnóstico, se puede detectar algún grado de enfermedad arterial, pero que aún no ha manifestado síntomas. El estadio 2 es el que tiene claudicación intermitente, que ahora a continuación lo vamos a desarrollar,
¿Qué es la claudicación intermitente? ¿Cómo es esta presentación? La claudicación intermitente a su vez puede ser 2A, que es una claudicación leve, el paciente claudica a más de 200 metros, o una claudicación intermitente 2B, que es un paciente más grave, que tiene una claudicación a menos de 200 metros. El estadio 3, que corresponde al dolor de reposo, ya el paciente se presenta con el miembro o los miembros afectados, se presenta con dolor en reposo. El estadio 4, lesiones isquémicas que pueden ser menores o mayores. También van a encontrar en algunos libros la clasificación de Rutherford, que lo divide en categorías. Se basa en la clasificación de Fontaine, pero agrega algunas categorías. La categoría 0 corresponde al 1, al asintomático. La categoría 1 corresponde al estadio 2, que es la claudicación leve. La categoría 2 es el claudicante grave y agrega la categoría 3, que es la claudicación crítica o invalidante. La categoría 4 corresponde al dolor de reposo, categoría 5 a lesiones isquémicas menores y categoría 6 a lesiones isquémicas mayores. La claudicación intermitente es un paciente que se presenta con un dolor opresivo constrictivo localizado en pantorrillas, nalgas, muslos o pies que aparece en una determinada distancia de marcha. Este dolor se alivia al detenerse y luego se repite a igual distancia recorrida. Las pendientes, la carrera y el esfuerzo lo agravan. Habitualmente el paciente que tiene una claudicación intermitente al examen físico se asocia con palidez, temperatura cutánea disminuida, frialdad o ausencia o disminución de los pulsos periféricos. Si ustedes observan, es la clasificación de Fontaine de estadio 2. Y recuerden, leve el paciente que recién al caminar más de 200 metros empieza con el dolor en el miembro afectado. Y el 2B, que es el grave, es el paciente que al caminar el dolor le aparece en el miembro afectado a menos de 200 metros. Es un dolor que el paciente comienza la marcha y lo obliga a detenerse, recuperándose y luego aparece en la misma distancia. En el estadio 3 ya teníamos la presentación clínica del dolor de reposo. En este caso, el flujo sanguíneo no es suficiente para las necesidades metabólicas en reposo de los tejidos y especialmente del músculo. Entonces el paciente se presenta con un dolor en el pie, en los dedos o en la pierna del miembro afectado, y este dolor empeora si sobreeleva el miembro y mejora generalmente al bajarlo. Por supuesto también, como en el claudicante, en el examen físico se puede asociar con palidez, temperatura cutánea disminuida, frialdad y ausencia de pulso en el miembro afectado que estamos evaluando. El dolor de reposo es una sintomatología en la arteriopatía obstructiva crónica muy importante porque ya es un estadio avanzado, un estadio 3 en la clasificación de Fontaine y es premonitorio de lesiones tróficas. El paciente está a un paso de tener una lesión isquémica que va a dejarle una secuela permanente en líneas generales. Entonces, es de gran responsabilidad médica y hay que identificarlo muy bien este paciente porque posteriormente va a pasar al estadio 4 donde ya hay lesiones isquémicas. En el estadio 4, que hablamos de lesiones isquémicas, estas pueden ser mayores o menores. En líneas generales, las lesiones que comprometen la extremidad de un dedo, del pie o una úlcera arterial, podríamos considerarlo una lesión isquémica menor, aunque puede ser relativo porque esta puede avanzar a una lesión isquémica mayor en donde ya
parte del dorso del pie o la pierna pueden estar comprometidos. Estos pacientes tienen que ser muy bien valorados, estudiados y dentro de lo posible realizar un tratamiento invasivo que muchas veces las reconstrucciones arteriales, las cirugías de bypass o los procedimientos endovasculares tienen como fin paliar a la enfermedad y muchas veces van combinados de resecciones de sectores con gangrenas secas o húmedas. Entonces, muchas veces a estos pacientes se le indica un procedimiento de revascularización más la amputación o ectomía del sector afectado. En el caso de una úlcera puede ser la toilette, en el caso de la gangrena de la extremidad o de un dedo o del pie puede ser la amputación. Se tiene como objetivo que los procedimientos de revascularización, ya sean endovascular o de cirugía directa, puede incluso tener como fin bajar el nivel de amputación de un paciente. No es lo mismo un paciente que recibe una amputación infrapatelar por debajo de la rodilla que un paciente que no tiene posibilidades de revascularización y termina en una amputación suprapatelar. La dinámica de recuperación y de rehabilitación es totalmente diferente. El diagnóstico en la arteriopatía obstructiva crónica de los miembros inferiores se basa en la anamnesis y el examen físico. Con respecto a la anamnesis, es muy importante el interrogatorio y ver la forma en que se expresa el paciente como viene a la consulta. Valorar si tiene historia de claudicación intermitente, si se presenta con dolor de reposo, evaluar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, dislipemia, estrés. Y por supuesto complementar con el examen físico exhaustivo, no solo observar la piel, los tegumentos, la presencia de trastornos tróficos y de lesiones isquémicas, sino también la palpación fundamental y que nunca debe faltar en un examen vascular de los pulsos periféricos, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, pulso popliteo y pulso femoral en ambos miembros inferiores. A su vez, la anamnesis y el examen físico nos van a permitir rápidamente ubicar al paciente dentro de la clasificación de Fontaine, que nos va a servir, y lo vamos a ver a continuación, nos va a permitir ver la posibilidad, según la clasificación de Fontaine, con qué estudio complementario me debo valer para poder hacer una correcta planificación terapéutica. Entonces, la anamnesis y el examen físico es soberano a la hora del diagnóstico de la arteriopatía obstructiva crónica y de ubicar al paciente dentro de la clasificación de Fontaine. A su vez, nos podemos valer de estudios complementarios como la evaluación del índice tobillo-brazo y el ecodoppler color. El índice tobillo-brazo es un estudio en donde se utiliza un tensiómetro y un equipo de medición de flujo, que es el fluxómetro que se ve en estas imágenes, en donde se hace una medición a nivel del miembro inferior que se quiere estudiar, se toma la presión máxima en la arteria pedia o en la arteria tibial posterior y ese resultado se lo divide por la presión máxima del brazo. Eso nos va a dar un resultado, un cociente, que se va a interpretar de la siguiente manera. Si el resultado es entre 0,9 y 1,3, se considera normal. Si el resultado es entre 0,4 y 0,9, se habla de enfermedad arterial periférica leve o moderada. Y si el resultado es menor de 0,4, enfermedad arterial periférica grave. Y existen algunos casos de falsos negativos en donde el índice tobillo-brazo da más a 1,3 y se consideran que la arteria ahí no se puede comprimir, o sea que puede estar calcificada. Por otro lado, el ecodoppler color lo vamos a describir ahora a continuación porque ha tenido mucha repercusión
en este último tiempo debido a los avances en tecnológicos, la mejora de la tecnología y los equipos, la definición de los mismos, y aparte, hoy por hoy es un estudio que se encuentra al alcance de la mano dentro de los equipos de cirugía vascular, de flebología, de los especialistas en diagnósticos por imágenes, de los ecografistas. Incluso hay equipos excelentes portátiles que se pueden trasladar al quirófano, se pueden utilizar en consultorio. El ecodoppler color, como decíamos, es un estudio que nos puede permitir complementar el diagnóstico de la arteriopatía obstructiva crónica y es un estudio que permite visualizar el flujo en tiempo real, la dirección del mismo, realizar mediciones de la velocidad del flujo. Es un estudio que está muy disponible y tiene un relativo bajo costo. Y por otro lado, no tiene radiación, ausencia de radiación para el paciente. Nos permite evaluar estenosis, obstrucciones. El ecodoppler color tiene varias facetas que se observan en esta imagen. Tiene un modo B en donde permite evaluar la parte anatómica, en donde se ven las diferentes capas de tejidos y la luz arterial. Un modo, lo que se dice ecodoppler color, en donde se puede ver la estructura anatómica y el relleno de la arteria, en este caso en rojo porque el flujo se está acercando al transductor ecográfico, y una parte de Doppler espectral, en donde en los ejes cartesianos se puede evaluar la onda, en este caso una onda típica trifásica arterial. Acá se puede observar cómo en una obstrucción crónica se pueden encontrar diferentes hallazgos desde el punto de vista ecodoppler color y lo vamos a correlacionar con un estudio que es una arteriografía por cateterismo, que a continuación vamos a ver de qué se trata este estudio diagnóstico, en donde podemos encontrar diferentes hallazgos preobstructivos, obstructivos y posobstructivos. Aquí lo que se observa es una arteriografía por cateterismo de la arteria femoral superficial, que a nivel del inicio de la arteria poplitea presenta una obstrucción y posteriormente retoma a nivel de la parte más distal de la arteria poplitea. En el estudio del ecodoppler color, tanto en el modo ecodoppler como en el doppler espectral, se pueden observar diferentes hallazgos preobstructivos, obstructivos principalmente donde se observa una ausencia de flujo sin onda de pulso, y un hallazgo posobstructivo en donde a nivel del doppler espectral se evidencia una pérdida de la onda trifásica. Lo que vamos a ver en este interesante algoritmo es cómo a través de la clasificación según la clínica del paciente podemos empezar a pensar en el tratamiento, ya sea de la modificación de factores de riesgo, en el tratamiento médico y farmacológico y en la utilización de algunos estudios complementarios como la arteriografía por cateterismo, que se considera el gol estándar para la planificación terapéutica de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Frente a un paciente que nos consulta con una claudicación intermitente, un dolor de reposo o ya directamente con lesiones isquémicas, nosotros podemos valernos de la anamnesis, el examen físico y complementarnos con el índice tobillo-brazo y el ecodoppler color para definir si nos encontramos frente a un paciente con isquemia crónica de miembros inferiores. Si esto no es así, tendremos que pensar, primero descartamos la enfermedad arterial periférica y empezamos a pensar en patologías de índole traumatológicas, reumatológicas o neurológicas. Si por el contrario definimos que el paciente a través de la clínica presenta una isquemia crónica, veremos si el paciente es un paciente que solamente tiene hallazgo en los estudios complementarios pero es asintomático,
o un paciente que tiene intermitente, leve o grave, o se presenta con dolor de reposo o con lesiones isquémicas. Los pacientes asintomáticos pero que con algún estudio complementario hemos encontrado algún grado de enfermedad arteriosclerótica, empezaremos a trabajar en modificar los factores de riesgo: tabaco, dislipemia, hipertensión arterial, diabetes y sedentarismo. Acá es muy importante destacar la importancia de modificar los factores de riesgos que al paciente finalmente lo van a llevar a una isquemia arterial crónica ya en estadio 2, 3 o 4, que en realidad ahí se está llegando tarde a la enfermedad. Entonces, la modificación de los factores de riesgo, el tratamiento de todas estas fases es muy importante. El paciente con claudicación intermitente, si es un paciente con una claudicación intermitente leve, que hablábamos de una claudicación a más de 200 metros, tenemos que pensar, aparte de trabajar en la modificación de los factores de riesgo, empezar a pensar en un tratamiento médico, ya sea programas de ejercicio y tratamiento farmacológico. ¿A qué se le llama programas de ejercicio? Estos pacientes, siempre y cuando haya sido también valorada la parte cardiológica, hay que ponerlo en un programa de ejercicios controlados. Básicamente el paciente hay que indicarle caminar. Eso también modifica el sedentarismo. Por otro lado, los tratamientos farmacológicos se basan en tratamientos con antiagregantes como aspirina y clopidogrel, y después algunos medicamentos vasodilatadores periféricos como el cilostazol y algunos hemorreológicos como la pentoxifilina. En los casos de que el paciente ya se presente con una claudicación intermitente grave, que hablábamos de el paciente que claudica a menos de 200 metros, o directamente ya tiene dolor de reposo, o ya se ha presentado con una lesión isquémica menor o mayor, va al estudio que es el gold estándar para la planificación terapéutica, que es la arteriografía por cateterismo. Cabe destacar también que actualmente se encuentran utilizándose estudios como la AngioTAC y la AngioRMI, que dan excelentes imágenes anatómicas de la obstrucción o de las estenosis. Lo que tiene la arteriografía por cateterismo, que es un estudio dinámico que permite ver en ese momento la circulación, el grado de flujo, la retoma, y también en algunos casos permite en el mismo momento, aparte de hacer diagnóstico, para la planificación se puede directamente hacer una intervención, ya sea una angioplastia con stent o la colocación de una endoprótesis, que ya veremos a continuación. Entonces, resumiendo, los pacientes asintomáticos, pero que se le ha detectado por un estudio como un índice tobillo-brazo o un ecodoppler color, que tienen algún grado de enfermedad aterosclerótica, se hace una modificación de los factores de riesgo. Fundamental, porque estamos trabajando tempranamente sobre la enfermedad. Los pacientes con claudicación intermitente leve, se agrega, aparte de la modificación de factores de riesgo, tratamiento médico, programa de ejercicio y tratamiento farmacológico, antiagregantes, vasodilatadores periféricos y hemorreológicos. Y a los pacientes que ya tienen claudicación grave, aparte de modificar factores de riesgo, tratamiento médico, ya se empieza a pensar en un estudio invasivo como la arteriografía para después planificar la terapéutica, así como también le va a ocurrir lo mismo al dolor de reposo y a las lesiones isquémicas. Bien, en el slide donde estaba la presentación clínica del paciente, o sea, la clasificación de Fontaine, y donde está el algoritmo que vimos anteriormente, se basa toda la parte de clínica, clasificación y estudios complementarios. De ahí surge la premisa que la clínica es soberana para el diagnóstico de la arteriopatía obstructiva crónica. Con ese aspecto clínico se puede hacer la clasificación de Fontaine y a partir de ahí podemos ver la terapéutica inicial con el manejo de los factores de riesgo, los estudios complementarios que podemos realizar como la arteriografía para la planificación terapéutica, y a partir
de la arteriografía se podrá pensar en los tratamientos invasivos, ya sea endovasculares o de cirugías directas. Por eso, la arteriografía no es para el diagnóstico se hace con la clínica del paciente. La arteriografía por cateterismo es para la planificación terapéutica. ¿En qué consiste una arteriografía por cateterismo? Es un estudio que mediante la punción a nivel arterial con técnica de Seldinger se hace un acceso vascular, se introduce un catéter y se inyecta una sustancia de contraste que por intermedio de un equipo radioscópico, un arco en C, se van tomando las imágenes del árbol arterial que uno quiere estudiar. En este caso, lo que se ven son 3 imágenes, una normal y 2 patológicas, del sector aortoilíaco. Es una arteriografía por cateterismo del sector aortoilíaca. En este caso se ve la aorta abdominal por debajo de las arterias renales, su división en ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda, y su división en sus 2 ramas, la ilíaca externa, la ilíaca interna o hipogástrica. En esta segunda imagen se ve la aorta, en donde se observa una obstrucción completa de la ilíaca primitiva izquierda y 2 lesiones de estenosis a nivel de la parte final de la ilíaca primitiva derecha y a nivel del origen. Y en esta tercera imagen también es una arteriografía por cateterismo del sector aortoilíaca, donde se ve prácticamente una lesión casi obstructiva a nivel del origen de la arteria ilíaca primitiva derecha, con varios sectores de estenosis del lado contralateral. En un estudio completo de arteriografía por cateterismo, se trata de evaluar muy bien el sector aortoilíaco, el sector fémoro-popliteo, el sector tibial y peroneo, y a nivel del pie ver la arteria pedia y la arteria tibial posterior. En el sector aortoilíaco, observar la parte de la aorta, el cono terminal de la aorta, la arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda con sus 2 ramas, la externa, la ilíaca externa y la ilíaca interna o hipogástrica. En el sector femoropopliteo, evaluar muy bien, en esta imagen no se ve, pero a continuación lo vamos a ver, la arteria femoral común, con su división en arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial, que es la que se ve acá, que en este caso tiene una obstrucción a nivel de lo que sería transformación en la arteria poplitea. Y a nivel tibio-peroneo, acá se ve la arteria poplitea con su división en arteria anterior, tronco tibio-peroneo, arteria peronea y arteria tibial posterior. Y esta imagen en el pie se observa ya la transformación de la arteria tibial anterior en arteria pedia y la arteria tibial posterior. En esta imagen no se observa la parte ósea porque se aplica un programa de sustracción digital en donde solo se ve la parte arterial, y esta imagen acá en este caso es patológica, donde se ve una obstrucción bien determinada con esta imagen, que son estas arterias que se llaman bypass fisiológico. Son arterias que tratan de sortear la obstrucción. Esto se ve claramente en los pacientes con arteriopatía obstructiva crónica que han tenido tiempo de desarrollar circulación colateral. Toda esta circulación colateral con una retoma a nivel del sector post-obstrucción. Observamos que la arteriografía por cateterismo es un estudio dinámico, es una cinearteriografía, en este caso del sector femoropopliteo, donde se ve la arteria femoral común, su división en profunda y superficial, arteria poplitea y su división en arteria tibial anterior, tronco tibio peroneo, arteria peronea
y tibial posterior. Por supuesto, en una secuencia posterior se va a ver todo el sector tibio peroneo y en otra secuencia las arterias del pie. Por supuesto, frente a, a todos los datos del paciente y a los estudios como la arteriografía por cateterismo, el cirujano va a evaluar y va a analizar la táctica quirúrgica. La táctica quirúrgica va a depender del estado general del paciente, qué edad tiene el paciente, qué actividad realiza el paciente en su vida cotidiana, va a evaluar el estadio de Fontaine en donde está ubicado y otras enfermedades acompañantes como diabetes, neoplasias, enfermedad renal, patología pulmonar. Y a nivel de la arteriografía por cateterismo va a evaluar lo que se llama la anatomía angiográfica. Va a ver el tipo y la cantidad y ubicación de las lesiones obstructivas o estenosantes arteriales. Va a ver el patrón arteriográfico. Va a ver la arteria, qué flujo de entrada tiene y qué flujo de salida. Hay algunos patrones arteriográficos muy característicos. Por ejemplo, los pacientes más complejos para dar una terapéutica eficiente son los pacientes diabéticos, que aparte de su macroangiopatía, se suman la microangiopatía y la neuropatía. Los pacientes diabéticos presentan un patrón arteriográfico con mucha afectación del sector infrapatelar. Tiene muy afectado en múltiples zonas, en forma difusa, las arterias tibiales y peroneas, lo que hace muy difícil poder proporcionar un tratamiento eficaz tanto a nivel de procedimientos endovasculares como de tratamientos quirúrgicos directos. Todo esto, el estado general del paciente, la anatomía angiográfica y el riesgo quirúrgico van a hacer evaluar tanto al servicio de cirugía vascular con el servicio de hemodinámica y de cardiología cuál va a ser la mejor terapéutica para este paciente. Los tratamientos endoluminales pueden ser la angioplastia con balón y stent y la colocación de endoprótesis. En este caso tenemos un video en donde se observa un tratamiento endovascular donde se procede a hacer una angioplastia con balón para repermeabilizar una arteria femoral superficial totalmente ocluida. En el video se va a observar el sitio que se quiere repermeabilizar, ya el pasaje de la guía, con la colocación del balón, la angioplastia con balón y la arteriografía de control con una repermeabilización aceptable. Acá lo que vamos a observar es simplemente una animación en donde se ve un tratamiento endovascular con angioplastia con balón más stent, para que puedan comprender cómo, posterior al cateterismo y a la arteriografía, mediante la colocación de diferentes guías y catéteres, se realiza primero la dilatación en el sector afectado y posteriormente la colocación del stent. Dilatación con balón, y luego colocación del stent. Actualmente los stent incluso vienen con drogas y algunos vienen con materiales especiales como reforzados y enfundados por PTFE, que es tetrafluoroetileno expandido. Acá observamos otro tratamiento endovascular en el sector aortoilíaca, específicamente acá tenemos la aorta con una obstrucción completa en la ilíaca primitiva izquierda. En la segunda imagen se observa posterior a la colocación de una endoprótesis, tanto en la arteria ilíaca primitiva izquierda como en la ilíaca primitiva derecha, porque en este sector también había un grado
de estenosis muy significativo y cómo se logró una muy buena revascularización con una endoprótesis por técnica endovascular. Y por último, los tratamientos quirúrgicos directos, como el bypass y la endarterectomía. Existen diferentes tipos de bypass según el objetivo que tenga el cirujano y la área que quiera revascularizar. Algunos más conocidos son el bypass aorto-bifemoral, el bypass femoropopliteo. En el video lo que se observa es una disección de la arteria femoral común, superficial y profunda, un clampeo de la arteria femoral superficial, de la profunda y de la arteria femoral común, y luego se procede a la arteriotomía, primero con bisturí 11, luego con tijera de Pott, donde va a ser el sitio de la anastomosis con el puente venoso autólogo del paciente. En este caso se utiliza la vena safena interna. Se hace una sutura con prolene 6-0, luego se tuneliza el puente y posteriormente, según el sitio donde el cirujano quiera revascularizar, se hará la anastomosis distal, que puede ser a nivel popliteo, tibial anterior, peronea, tibial posterior o tronco tibio peroneo. Gracias a nuestra facultad que este año cumplió 100 años. Les dejo el mail de contacto henrygalileo@yahoo.com.ar a través del mail o de la plataforma donde va a estar el video de la clase. Pueden hacerme las preguntas que necesiten y con todo gusto le estaré contestando. De todas maneras se pueden concretar a través de la secretaría de la cátedra alguna clase de consulta cuando retomemos las actividades presenciales. Saludos a todos y esperemos vernos pronto en nuestra facultad.